La gran mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, inteligencia o capacidad. El verdadero obstáculo suele ser mucho más silencioso y menos evidente: la falta de disciplina. Existen individuos con ideas brillantes, sueños ambiciosos y habilidades extraordinarias que, sin embargo, se quedan detenidos a mitad del camino. No se rinden porque sean incapaces, sino porque no logran sostener el esfuerzo necesario para transformar sus intenciones en resultados reales. El mundo está lleno de proyectos abandonados, metas pospuestas y promesas personales incumplidas. No es un problema de suerte ni de destino, es una consecuencia directa de una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Sin disciplina, nada puede mantenerse en pie durante mucho tiempo. Las decisiones pueden ser firmes al inicio, pero si no están respaldadas por constancia, terminan desapareciendo. Cuando comprendes esta realidad, dejas de buscar soluciones externas y comienzas a observar el único espacio donde realmente se construye el cambio: tu interior. La disciplina no es un talento reservado para unos pocos, ni una cualidad con la que algunas personas nacen y otras no. Es una habilidad humana fundamental que puede desarrollarse, entrenarse y fortalecerse con el tiempo. Sin embargo, a la mayoría nunca se le enseñó cómo funciona en realidad. Durante años se ha difundido la idea de que depende únicamente de la motivación, del estado emocional o de la fuerza de voluntad momentánea. Esa creencia ha provocado que muchas personas comiencen con entusiasmo y abandonen cuando ese impulso inicial desaparece, generando frustración y culpa innecesaria. Este audiolibro nace para corregir esa confusión desde la raíz. Aquí descubrirás por qué en el pasado pudiste haber fallado, no para señalar errores ni juzgarte, sino para devolverte el control sobre tus decisiones y tus resultados. Comprenderás que la disciplina no es una carga ni una imposición externa, sino una herramienta poderosa para construir una vida con dirección y estabilidad. A lo largo de la historia, desde las filosofías antiguas hasta los sistemas modernos de alto rendimiento, existe un acuerdo común: la disciplina es la base invisible sobre la que se construyen los logros duraderos. No representa rigidez ni severidad innecesaria. Es, en esencia, orden interior. Es la capacidad de elegir lo correcto, incluso cuando resulta incómodo. Es cumplir compromisos personales cuando nadie observa. Es transformar decisiones repetidas en hábitos y hábitos constantes en carácter. Este audiolibro no fue creado para ofrecer motivación pasajera. Su propósito es brindarte herramientas prácticas que generen una transformación real y sostenible. Aquí no aprenderás únicamente a sentirte disciplinado, sino a actuar con disciplina, incluso en los momentos difíciles, cuando las emociones fluctúan o el cansancio aparece. Durante este recorrido, descubrirás cómo la disciplina influye en cada área de tu vida: tu desempeño laboral, tu estabilidad económica, tu salud física, tu claridad mental y tu tranquilidad emocional. Aprenderás cómo fortalece el respeto hacia ti mismo, cómo reduce la confusión y cómo te permite avanzar sin depender de estados de ánimo cambiantes. Si estás escuchando este contenido, no es una coincidencia. En algún momento comprendiste que no necesitas más información ni inspiración momentánea. Lo que necesitas es estructura interna. Necesitas convertirte en alguien confiable para ti mismo. Y precisamente eso es lo que comenzarás a construir a partir de ahora. No saldrás de este proceso siendo perfecto, pero sí más firme. No cambiarás por un efecto mágico, sino porque aprenderás cómo funciona realmente la disciplina y cómo aplicarla en la vida diaria. Cuando ese conocimiento se vuelve parte de ti, todo empieza a organizarse con mayor claridad. Permanece hasta el final, porque he preparado un obsequio especial para quienes deseen continuar fortaleciendo su disciplina y convertir estas enseñanzas en acciones concretas dentro de su rutina diaria. Capítulo 1. La verdadera naturaleza de la disciplina. Muchas personas desarrollan un rechazo automático hacia la disciplina porque la asocian con conceptos negativos. La perciben como algo duro, rígido o limitante.
Creen que ser disciplinado significa vivir bajo reglas estrictas, renunciar al placer o mantenerse en una lucha constante contra los propios deseos. Para muchos, la disciplina parece una imposición incómoda que elimina la libertad y vuelve la vida monótona. Sin embargo, esta interpretación no solo es incorrecta, sino que también es una de las principales razones por las que tantas personas no logran sostener sus metas a largo plazo. Cuando la disciplina se ve como un castigo, el esfuerzo se vuelve insoportable. Cuando se interpreta como una carga, inevitablemente se abandona. La disciplina auténtica no tiene relación con el castigo ni con la represión personal. La disciplina real es en esencia orden interno sostenido en el tiempo. Es la habilidad de dirigir conscientemente la propia conducta, manteniendo una intención clara incluso cuando lo cómodo, lo fácil o lo inmediato resulta más atractivo que lo correcto. Desde la antigüedad, la disciplina nunca fue entendida como una emoción, ni como un impulso momentáneo. Las grandes corrientes filosóficas la describían como la expresión práctica del carácter. No se trataba de sentir ganas de hacer algo, sino de actuar con coherencia con los valores y objetivos personales. Durante siglos, pensadores y líderes coincidieron en una idea fundamental. Las personas no se definen por lo que planean hacer, sino por aquello que repiten constantemente. El comportamiento repetido es el que forma el carácter, y el carácter es el que determina los resultados. La disciplina, en este sentido, es la capacidad de sostener acciones correctas más allá del estado emocional del momento. También se ha enseñado que la verdadera libertad no consiste en reaccionar impulsivamente ante cada situación, sino en elegir conscientemente cómo actuar frente a lo que ocurre. Cuando una persona reacciona solo por emoción o impulso, pierde el control sobre su vida. Cuando actúa con disciplina, recupera el poder de decidir su rumbo. Con el paso del tiempo, la mentalidad moderna comenzó a mezclar dos conceptos completamente diferentes: disciplina y motivación. Esta confusión ha generado frustración en millones de personas. La motivación es valiosa, pero es inestable. Puede aparecer con fuerza y desaparecer con la misma rapidez. Depende del ánimo, del descanso, del ambiente y de las circunstancias externas. La disciplina, en cambio, funciona de manera distinta. No depende de emociones pasajeras, sino de una estructura interna que se mantiene firme. Mientras la motivación fluctúa, la disciplina permanece. Por eso, quienes dependen exclusivamente de sentirse motivados suelen abandonar sus metas cuando ese impulso desaparece. Quienes desarrollan disciplina continúan avanzando incluso cuando el entusiasmo se debilita. La disciplina actúa como un puente invisible que conecta las intenciones con los resultados reales. Muchas personas tienen sueños, planes y objetivos claros, pero sin disciplina, esas ideas permanecen solo como deseos. Cuando existe disciplina, incluso los pequeños avances diarios se convierten en logros acumulativos que transforman la realidad. Un ejemplo claro de cómo funciona la disciplina puede observarse en organizaciones donde la consistencia es fundamental. En estos entornos, los resultados no dependen del estado emocional de las personas, sino de procesos claros, hábitos sólidos y estándares que se repiten durante largos periodos de tiempo. Cuando el orden interno es fuerte, cualquier desviación se detecta rápidamente, lo que permite mantener niveles elevados de confiabilidad y eficiencia. La enseñanza principal es profunda y transformadora. La disciplina no reduce la libertad, la fortalece. Cuando una persona carece de disciplina, su vida queda dominada por impulsos, distracciones, cansancio o cambios emocionales constantes. En cambio, cuando desarrolla disciplina, adquiere la capacidad de dirigir sus decisiones y construir su camino con mayor claridad.
La disciplina no es una prisión, es una herramienta de organización personal. No limita las posibilidades, las enfoca. No vuelve rígida a la persona, la vuelve confiable consigo misma. Y cuando alguien se convierte en alguien confiable para sí mismo, ocurre una transformación profunda en su manera de vivir, trabajar y enfrentar los desafíos. Aplicar esta comprensión comienza con un cambio sencillo pero poderoso en la forma de pensar. En lugar de preguntarte si tienes ganas de hacer algo, comienza a preguntarte cuál es la acción correcta que puedes sostener hoy. La disciplina no debe verse como sufrimiento ni sacrificio extremo, debe entenderse como orden consciente. Orden en el uso del tiempo, orden en la administración de la energía, orden en las decisiones diarias. Cada pequeño acto de organización reduce el caos interno y externo, y cuando el caos disminuye, el progreso comienza a aparecer de manera natural. Con el tiempo, esos pequeños actos repetidos construyen estabilidad, confianza y crecimiento sostenido. Cuando comprendes verdaderamente este concepto, la disciplina deja de sentirse como una obligación pesada y comienza a convertirse en una ventaja silenciosa que te acompaña cada día. Se transforma en una base sólida que sostiene tus metas, incluso en momentos difíciles. Ahora que has redefinido la disciplina como un sistema de orden interno aplicado de manera constante, estás preparado para avanzar hacia una comprensión más profunda. Sin embargo, entender qué es la disciplina representa solo el primer paso. El verdadero desafío aparece cuando intentas practicarla y descubres lo difícil que puede resultar mantenerla en el tiempo. En el siguiente capítulo, descubrirás por qué tantas personas fracasan cuando intentan desarrollar disciplina. Comprenderás que ese fracaso no está relacionado con debilidad personal, ni con falta de voluntad. Comenzarás a dejar de culparte y comenzarás a construir una disciplina realista, sostenible y adaptada a la vida cotidiana. Capítulo 2. El error silencioso. Confundir disciplina con motivación. Muchas personas creen que fracasan porque carecen de disciplina. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el verdadero problema no es la ausencia de disciplina, sino la falta de comprensión sobre cómo funciona realmente. Existe un error muy común que pasa desapercibido. Un error silencioso que parece lógico, pero que puede destruir cualquier intento de progreso personal. Ese error consiste en esperar sentir algo antes de actuar. La mayoría de las personas condiciona sus acciones a sus emociones. Esperan tener ganas, energía, entusiasmo o inspiración antes de comenzar. Desde fuera, esta actitud parece razonable. Después de todo, actuar cuando uno se siente bien resulta más sencillo. Pero esa lógica es profundamente peligrosa, porque entrega el control de la vida a estados emocionales que, por naturaleza, son cambiantes e inestables. La disciplina no puede construirse sobre emociones variables, porque las emociones no son constantes. Un día puedes sentirte lleno de energía y determinación, y al siguiente puedes sentir cansancio, estrés o desmotivación. Si tus acciones dependen de cómo te sientes, entonces tu progreso dependerá de factores que no puedes controlar completamente. La motivación es un estado emocional temporal. Aparece cuando las circunstancias son favorables, cuando los resultados comienzan a notarse o cuando el entorno impulsa el entusiasmo. Pero también puede desaparecer con facilidad cuando surgen dificultades, presión o agotamiento. La disciplina, por el contrario, es una decisión sostenida. No depende de cómo te sientes, sino de lo que decides hacer. Cuando una persona confunde disciplina con motivación, comienza a exigirse algo prácticamente imposible, actuar siempre con entusiasmo. Y, como eso no sucede, surge la frustración. Aparecen pensamientos de duda, de incapacidad o de autocrítica.
Muchas personas llegan a creer que no son suficientemente fuertes, constantes o capaces, pero la realidad es distinta. El problema no está en la persona, sino en el modelo mental que utiliza para intentar disciplinarse. La disciplina no nace de una emoción previa. La disciplina nace de la acción. Primero se ejecuta, luego aparecen las sensaciones que acompañan al progreso. Este cambio de perspectiva es fundamental para construir consistencia. Un ejemplo claro de esta diferencia se puede observar en la forma en que algunos líderes organizacionales organizan su trabajo. En los primeros años de crecimiento de grandes empresas tecnológicas, sus fundadores desarrollaron sistemas de trabajo basados en la claridad y la repetición, no en el entusiasmo momentáneo. En lugar de esperar el estado emocional ideal, estructuraban su día alrededor de decisiones simples, bloques de trabajo definidos y acciones concretas que debían ejecutarse sin debate interno constante. Este tipo de enfoque permite conservar energía mental, reducir la fatiga de decisión y mantener la continuidad del trabajo durante largos periodos. Cuando las decisiones se simplifican y se convierten en hábitos, el avance deja de depender del estado emocional diario. El resultado no es una motivación constante, sino una disciplina estable y funcional. La enseñanza central de este capítulo es profunda y transformadora. Cuando esperas motivación para actuar, entrenas a tu mente a posponer. Cada vez que dices, empezaré cuando tenga ganas, refuerzas la idea de que la acción depende del deseo momentáneo. Con el tiempo, la mente aprende a retrasar cualquier esfuerzo hasta que aparezca la emoción adecuada, y eso rara vez sucede de forma constante. En cambio, cuando actúas incluso sin motivación, entrenas a tu mente a responder a tus decisiones. Enseñas a tu cerebro que la acción no necesita permiso emocional para comenzar. Ese entrenamiento mental fortalece la autodirección, aumenta la confianza personal y crea una base sólida para la disciplina. La disciplina comienza el día en que dejas de preguntarte si tienes ganas y empiezas a preguntarte qué corresponde hacer en este momento. Ese cambio puede parecer pequeño, pero transforma completamente la relación con el esfuerzo, la responsabilidad y el crecimiento personal. Aplicar este principio no exige modificar toda tu vida de inmediato, solo requiere establecer una nueva regla interna: separar emoción de acción. Esto no significa ignorar cómo te sientes. Las emociones siguen siendo importantes y forman parte natural de la experiencia humana. Lo que cambia es que dejas de permitir que determinen tus decisiones. Puedes reconocer tu cansancio, tu estrés o tu falta de entusiasmo, pero aún así elegir una acción concreta y ejecutarla. No lo haces para castigarte ni para exigirte perfección. Lo haces para enseñarle a tu mente que tu conducta responde a tus decisiones, no a tus estados emocionales. Cada vez que actúas de esta manera, algo cambia dentro de ti. Disminuye el poder que las emociones tienen sobre tus acciones y aumenta tu autoridad interna. Comienzas a sentir que tienes mayor control sobre tu vida, no porque todo sea fácil, sino porque sabes que puedes avanzar incluso cuando no te sientes en tu mejor momento. Cuando comprendes profundamente esta diferencia, surge una sensación de liberación. Dejas de luchar contra la falta de ganas, dejas de juzgarte por no sentirte motivado todo el tiempo, dejas de esperar el momento perfecto para comenzar. Simplemente actúas. Esa simplicidad representa una de las formas más auténticas de disciplina. No es valiosa porque sea fácil, sino porque es real y sostenible. La disciplina verdadera no consiste en actuar solo cuando todo está alineado, sino en avanzar incluso cuando las condiciones no son ideales. Ahora que has comprendido la diferencia entre disciplina y motivación, estás preparado para avanzar hacia un nivel más profundo de desarrollo personal. Aprender a actuar sin depender de las emociones representa solo el inicio del camino.
En el próximo capítulo, descubrirás cómo la disciplina se construye a través de pequeñas decisiones repetidas diariamente. Comprenderás cómo el cerebro aprende a confiar en tus acciones, cómo los hábitos moldean tu identidad y por qué cumplir incluso las tareas más simples pueden producir transformaciones profundas y duraderas en tu manera de pensar y vivir. Si este contenido te está ayudando, apóyalo ahora mismo, dale like y déjame un comentario. Y si quieres organizar tu vida de verdad, descarga tu plantilla imprimible para registrar tus hábitos diarios, semanales y tu control de dinero. Haz clic en el enlace de la descripción y empieza hoy. Capítulo 3. La disciplina nace en decisiones pequeñas, no en promesas grandes. Existe una trampa silenciosa que ha provocado que millones de personas abandonen la disciplina sin siquiera darse cuenta. Esta trampa consiste en creer que ser disciplinado significa realizar acciones enormes, transformaciones radicales o cambios dramáticos de un día para otro. Muchas personas piensan que la disciplina comienza cuando se levantan horas antes de lo habitual, cuando entrenan con intensidad extrema o cuando reorganizan completamente su vida en un solo intento. Este enfoque parece admirable desde fuera, pero en la práctica suele generar el efecto contrario. En lugar de construir disciplina, construye presión. Y cuando una persona vive bajo presión constante, su mente busca escapar. No porque sea débil, sino porque el cerebro está diseñado para proteger la energía y evitar el agotamiento prolongado. La disciplina verdadera no comienza cuando haces más de lo que puedes sostener. Comienza cuando haces lo mínimo correcto de manera constante. El cerebro humano no cambia por actos heroicos aislados. Se transforma a través de la repetición. Son las acciones pequeñas, realizadas una y otra vez, las que moldean patrones mentales duraderos. Cada vez que cumples una decisión pequeña, envías un mensaje poderoso a tu mente. Eres una persona que cumple lo que promete. Cada vez que rompes una decisión que parecía sencilla, envías el mensaje contrario. Con el tiempo, esos mensajes repetidos forman algo mucho más profundo que un hábito. Forman identidad. Por esta razón, la disciplina no suele fracasar por falta de fuerza de voluntad. Fracasa porque muchas personas intentan construirla sobre acciones demasiado grandes, demasiado exigentes o demasiado difíciles de repetir diariamente. La disciplina no depende del tamaño del esfuerzo, depende de la frecuencia con la que cumples lo que decides. Un ejemplo claro de este principio puede observarse en procesos de entrenamiento militar altamente exigentes. Antes de enfrentarse a pruebas físicas extremas, muchos programas de formación comienzan con tareas aparentemente simples, repetidas con precisión absoluta. Acciones como mantener el orden, cumplir horarios exactos o ejecutar instrucciones básicas sin negociación forman la base del entrenamiento. Estas tareas no se establecen porque por sí solas generen resultados extraordinarios. Se establecen porque entrenan algo más importante: la constancia, la obediencia interna y el respeto por el proceso. Lo pequeño no es insignificante. Lo pequeño es el terreno donde se construye lo grande. La enseñanza central de este capítulo es clara y transformadora. La disciplina no se fortalece demostrando cuánto sufrimiento puedes soportar. Se fortalece demostrando cuántas decisiones puedes cumplir de forma consistente. Cuando eliges acciones pequeñas, el cerebro reduce su resistencia natural. El hábito comienza a instalarse sin conflicto excesivo y la confianza personal empieza a crecer. Con el tiempo, aparece una sensación que muchas personas buscan durante años: estabilidad. Ya no dependes tanto del estado emocional del día. Ya no necesitas negociar constantemente contigo mismo. Simplemente ejecutas lo que decidiste hacer. Aplicar este principio en tu vida comienza con una pregunta honesta y poderosa. ¿Cuál es la acción mínima que puedo cumplir todos los días sin excepción?
No se trata de elegir algo que suene impresionante o que genere admiración externa. Se trata de elegir algo que puedas sostener incluso en días difíciles. Esa acción puede ser dedicar unos minutos a una tarea importante, completar una actividad concreta o realizar un pequeño esfuerzo físico. Lo fundamental es que esa acción se vuelva no negociable. No se discute, no se posterga y no depende del estado de ánimo. Se cumple. Cada día que cumples esa acción, estás entrenando disciplina de la forma más inteligente y sostenible posible. Estás construyendo una base sólida que permitirá sostener esfuerzos mayores en el futuro. Cuando comprendes este principio, la disciplina deja de parecer una montaña imposible de escalar. Se convierte en un camino claro, formado por pasos pequeños pero firmes. Ya no intentas transformar toda tu vida al mismo tiempo. Comienzas a transformar tu identidad mediante decisiones que respetas diariamente. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento comienza a alinearse de manera natural. Esa es la disciplina real, silenciosa, constante y profundamente efectiva. Ahora que comprendes que la disciplina se construye desde acciones pequeñas y no desde esfuerzos grandiosos, estás listo para avanzar a un nivel más profundo de crecimiento personal. En el próximo capítulo, descubrirás cómo desarrollar autoridad interna, cómo dejar de negociar contigo mismo y por qué aprender a obedecer tus propias decisiones es la base de toda disciplina duradera. Capítulo 4. Autoridad interna. Aprender a obedecerte. La disciplina rara vez se rompe en el momento de ejecutar una acción. En realidad comienza a romperse mucho antes, en el diálogo silencioso que mantienes contigo mismo. Ese diálogo interno donde justificas por qué hoy no es el mejor momento, donde prometes que mañana será diferente, o donde minimizas la importancia de fallar una vez más. Cuando esa conversación interna carece de una voz firme, clara y respetada, la mente toma el control. Y la mente, por naturaleza, no busca el crecimiento ni el esfuerzo sostenido. Busca comodidad, no porque sea negativa o débil, sino porque está diseñada para ahorrar energía y evitar riesgos innecesarios. Si no existe una autoridad interna que dirija tus decisiones, la mente termina eligiendo el camino más fácil. Y cuando eso ocurre repetidamente, la disciplina se debilita hasta desaparecer. Durante siglos, se ha enseñado que la verdadera libertad no consiste en controlar todo lo que sucede en el exterior, sino en dominar la forma en que respondes a lo que ocurre. Esta idea tiene una aplicación práctica directa en la disciplina personal. Cuando no te obedeces, reaccionas a tus impulsos. Cuando te obedeces, eliges conscientemente tu conducta. La disciplina no comienza en la planificación, en los horarios o en la organización externa. Comienza en el instante exacto en que aparece una excusa y decides si esa excusa tendrá poder sobre ti o no. Ese momento define quién dirige tu vida, tus decisiones conscientes o tus impulsos momentáneos. Aquí aparece una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. Nadie puede construir disciplina por ti. Nadie vendrá a obligarte, recordarte o sostenerte todos los días. La autoridad interna no se hereda, no se compra y no surge de manera espontánea. Se construye gradualmente. Se construye cuando comienzas a tratar tus decisiones como órdenes personales, no como sugerencias opcionales. Una orden se cumple sin negociación. Una sugerencia se discute, se posterga o se abandona. Si todas tus decisiones son negociables, tu mente aprende que no necesita obedecer, solo necesita esperar hasta que cambies de opinión.
La importancia de la autoridad interna puede observarse en profesiones donde el margen de error es mínimo. En contextos de alta responsabilidad, las decisiones no dependen del estado emocional del momento. Dependen de protocolos claros, entrenamiento constante y obediencia a procedimientos establecidos. Esa capacidad no nace únicamente del talento, nace del entrenamiento repetido en obedecer reglas claras, incluso bajo presión. En esos entornos, las emociones pueden estar presentes, pero no gobiernan las acciones. Lo correcto se ejecuta porque existe una autoridad interna fuerte que guía el comportamiento. La enseñanza principal de este capítulo es profunda. La disciplina es una forma de respeto hacia uno mismo. Cuando cumples lo que decides, fortaleces tu autoestima y tu credibilidad personal. Cuando te fallas constantemente, debilitas tu confianza interna. Y una persona que pierde respeto por sí misma difícilmente puede sostener disciplina en cualquier área de su vida. Crear reglas personales firmes no significa volverse rígido o inflexible, significa establecer claridad. No necesitas muchas reglas, necesitas pocas, simples y no negociables. Reglas que tu mente aprenda a respetar porque tú las respetas primero. Aplicar este principio comienza con un acto concreto. Define una regla personal sencilla y cúmplela sin entrar en debates internos. No discutas contigo mismo, no argumentes ni justifiques, decide y ejecuta. Esa regla puede ser relacionada con el tiempo, con una actividad específica o con un límite personal. Lo importante no es la magnitud de la acción, sino el cumplimiento constante. Cada vez que cumples una regla que tú mismo estableciste, tu mente aprende una lección poderosa. Cuando decides, cumples, y cuando esa lección se repite, comienza a formarse la autoridad interna. Con el tiempo, aparece una nueva dinámica dentro de ti. Ya no necesitas luchar constantemente contigo mismo. Surge una parte de tu identidad que dirige y otra que ejecuta. Esa estructura interna fortalece la disciplina y reduce la resistencia mental. Cuando desarrollas autoridad interna, la disciplina deja de sentirse frágil, ya no depende del estado emocional, del entorno, ni de la presión externa. Comienza a depender de una identidad más sólida, la de una persona que se respeta lo suficiente como para obedecerse. A partir de ese punto, la disciplina deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en una forma natural de vivir. Ahora que has aprendido cómo construir autoridad interna y cómo dejar de negociar contigo mismo, estás preparado para avanzar hacia un nivel superior de disciplina. En el próximo capítulo descubrirás cómo funciona la disciplina cuando la motivación desaparece, por qué ese es el nivel más avanzado de autodominio y cómo seguir avanzando aún en los días donde la energía es baja y la resistencia mental es alta. Capítulo 5. Disciplina en estado bajo. ¿Cómo actuar cuando no hay energía? La disciplina verdadera no se pone a prueba en los días buenos. Se revela en los días normales. En esos momentos donde la energía es baja, la mente se siente pesada y todo parece requerir un esfuerzo mayor. No se trata de crisis extremas ni de agotamiento absoluto. Se trata de esos días comunes donde simplemente no tienes el mismo impulso que otras veces. Y es precisamente ahí donde se define la solidez de tu disciplina. Muchas personas solo saben avanzar cuando se sienten en su mejor estado, cuando están motivadas, descansadas o emocionalmente activadas, logran cumplir sus objetivos sin dificultad aparente. Sin embargo, cuando ese estado desaparece, también desaparece su capacidad de actuar. Esta dependencia crea una disciplina frágil.
sostenida únicamente por condiciones favorables. Este capítulo existe para resolver un problema fundamental: ¿cómo continuar avanzando cuando tu estado interno no colabora contigo? Existe una idea que pocas personas comprenden, pero que transforma por completo la forma en que se vive la disciplina. No todas las acciones requieren el mismo nivel de energía o concentración. El error común es intentar ejecutar tareas importantes con el mismo nivel de intensidad todos los días. Cuando ese estándar no se alcanza, aparece la frustración, la culpa y muchas veces el abandono total del proceso. La disciplina avanzada no exige rendimiento máximo permanente, exige rendimiento mínimo garantizado. No consiste en hacerlo todo a la perfección, sino en asegurarse de no detenerse. El progreso rara vez se destruye cuando reduces el ritmo. El progreso se destruye cuando interrumpes completamente el proceso. Mantener el contacto con tus hábitos es más importante que la intensidad con la que los ejecutas. Este principio se observa en muchas áreas de alto rendimiento. Los profesionales que sostienen resultados a largo plazo entienden que existen días de alto desempeño y días de mantenimiento. En los días de mantenimiento, el objetivo no es avanzar de manera espectacular, sino preservar la continuidad. La enseñanza central de este capítulo es profundamente práctica. La disciplina madura no pregunta si puedes darlo todo hoy. Pregunta cuál es el mínimo correcto que debes cumplir hoy. Esa pregunta cambia completamente la forma de enfrentar los días difíciles, porque incluso cuando la energía es baja, siempre existe una versión mínima de la acción. Cuando cumples esa versión mínima, algo muy importante ocurre dentro de ti. Tu identidad disciplinada permanece intacta. No aparece la culpa, no surge la sensación de retroceso, ni se rompe la confianza interna. El proceso continúa vivo. Aplicar este principio en tu vida requiere un enfoque sencillo y estratégico. Para cada acción importante, define 2 niveles de ejecución. Un nivel alto para los días donde tienes energía, claridad y motivación, y un nivel mínimo para los días donde tu estado interno es más limitado. La versión mínima debe ser tan clara y concreta que no deje espacio para negociación. Puede ser dedicar unos minutos de enfoque, realizar una parte pequeña de una tarea o completar un paso específico dentro de un proceso mayor. Lo importante es que esa acción se cumpla siempre. La acción mínima no busca resultados visibles inmediatos, busca continuidad. Y la continuidad es la base real de toda disciplina duradera. Cuando aprendes a actuar incluso en estado bajo, ocurre una transformación profunda. Dejas de temerle a los días difíciles, ya no representan una amenaza para tu progreso. Comprendes que, sin importar cómo te sientas, siempre existe una forma de cumplir con tu proceso. Cuando esa seguridad se instala, la disciplina deja de depender del ánimo y se convierte en una capacidad estable, flexible y confiable. No necesitas sentirte perfecto para avanzar, solo necesitas mantener el movimiento. Ahora que has aprendido cómo ejecutar, incluso cuando tu estado interno es bajo, estás preparado para avanzar hacia un nivel superior de disciplina. Porque sostener hábitos diariamente no depende únicamente de tu mente o de tu voluntad, depende del sistema que construyes a tu alrededor. En el próximo capítulo, descubrirás cómo diseñar sistemas disciplinados, cómo estructurar tu entorno para facilitar el cumplimiento, y por qué las personas verdaderamente disciplinadas no dependen de su fuerza mental, sino de estructuras inteligentes. Si este contenido está aportando valor, apóyalo ahora mismo con un like y déjame tu comentario. Y si realmente quieres organizar tu vida y tomar control de tus hábitos y tu dinero, descarga tu plantilla profesional lista para imprimir. Haz clic en el enlace de la descripción y comienza hoy a construir resultados reales. Capítulo 6. Sistemas disciplinados. Cuando la disciplina deja de depender del ánimo. Existe una verdad sobre la disciplina que puede parecer contradictoria al principio,
pero que representa uno de los secretos más poderosos del comportamiento humano. La disciplina se vuelve realmente sólida el día que deja de depender de tu estado emocional. Las personas que logran sostener hábitos durante años no confían únicamente en su fuerza mental, en su carácter o en su motivación. Confían en sistemas. Confían en estructuras diseñadas para funcionar, incluso cuando están cansadas, distraídas o emocionalmente desmotivadas. Cuando no existe un sistema, cada acción depende del estado de ánimo del momento. Cuando existe un sistema bien construido, el estado emocional pierde influencia sobre el comportamiento. Aquí aparece una diferencia fundamental que muchas veces pasa desapercibida. La disciplina personal tiene límites. La energía fluctúa, la concentración cambia y la motivación aparece y desaparece. Un sistema, en cambio, puede mantenerse estable si está correctamente diseñado. Un sistema disciplinado consiste en organizar tu entorno, tus horarios, tus herramientas y tus reglas, de manera que el cumplimiento sea sencillo y natural. Cuando esto ocurre, ya no necesitas tomar tantas decisiones cada día, y cada decisión que eliminas reduce una oportunidad de fallar. El comportamiento humano tiende a elegir el camino de menor resistencia. Si cumplir con tus hábitos requiere demasiado esfuerzo o demasiadas decisiones, la mente buscará alternativas más fáciles. Pero si el entorno está diseñado para facilitar el cumplimiento, la disciplina comienza a ocurrir de forma automática. Este principio puede observarse en múltiples contextos profesionales donde la precisión es esencial. En entornos donde el error puede tener consecuencias graves, los procesos se estructuran mediante listas de verificación, protocolos y rutinas repetidas. No porque las personas no sean capaces o inteligentes, sino porque incluso los expertos pueden equivocarse cuando dependen únicamente de la memoria o del estado emocional. Los sistemas existen para proteger contra el error humano y garantizar consistencia, y ese mismo principio puede aplicarse a la disciplina personal. La enseñanza principal de este capítulo es clara. Si quieres construir disciplina estable, debes diseñar tu vida para que cumplir sea lo fácil y fallar sea lo difícil. No se trata de exigirte más esfuerzo mental. Se trata de eliminar obstáculos para el cumplimiento y colocar barreras frente a la distracción. Los sistemas disciplinados suelen incluir horarios definidos, espacios organizados, reglas simples y decisiones automatizadas. Cuando estas estructuras están presentes, la disciplina deja de sentirse como una lucha constante y comienza a sentirse como un flujo natural. Aplicar este concepto en tu vida comienza con una reflexión honesta. Pregúntate qué aspectos de tu entorno te empujan a fallar diariamente. Puede ser el acceso constante a distracciones, la falta de organización, la ausencia de límites claros o la necesidad de tomar demasiadas decisiones repetitivas. Luego surge una segunda pregunta aún más importante. ¿Qué estructura mínima puedo crear para facilitar el cumplimiento? No necesitas diseñar un sistema perfecto, necesitas crear un sistema funcional. Puede ser un horario fijo, un espacio específico para trabajar, una rutina automática o una regla clara que elimine decisiones innecesarias. Cada pequeño ajuste estructural reduce el conflicto interno, reduce la cantidad de veces que debes convencerte para actuar. Y cuando disminuye la negociación interna, aumenta la consistencia. Con el tiempo, vivir dentro de sistemas produce un cambio profundo. La disciplina deja de sentirse como una carga mental permanente. Ya no tienes que decidir cada paso que das. El sistema toma decisiones por ti en los momentos donde antes fallabas.
Esto libera energía mental que puedes utilizar en tareas realmente importantes. Cuando esto sucede, la disciplina deja de ser esfuerzo constante y se transforma en un estado de fluidez. Las acciones ocurren porque están integradas en tu estructura diaria, no porque estés luchando contra tus impulsos todo el tiempo. Ahora que has aprendido a diseñar sistemas que sostienen tu disciplina, incluso en días difíciles, estás preparado para comprender el nivel más profundo de este proceso. Cuando la disciplina se repite dentro de sistemas estables, ocurre una transformación inevitable. La disciplina deja de sentirse como algo que haces y comienza a sentirse como algo que eres. En el próximo capítulo, descubrirás cómo la disciplina se convierte en identidad, porque ese es el punto donde el esfuerzo disminuye significativamente, y cómo dejar de negociar contigo mismo de manera definitiva. Capítulo 7. Disciplina como identidad, cuando ya eres así. La disciplina deja de ser difícil el día en que deja de ser una acción y se convierte en identidad. Mientras pienses que la disciplina es algo que tienes que hacer, siempre habrá fricción. Pero cuando pasa a ser algo que eres, la fricción desaparece. Ya no te preguntas si hoy toca cumplir. Cumples porque eso es lo normal para ti. Así funciona la identidad humana. No actuamos según lo que queremos, actuamos según lo que creemos que somos. Jim Rohn lo resumió de forma contundente. Nos convertimos en lo que hacemos repetidamente, no en lo que pensamos, ni en lo que planeamos, ni en lo que deseamos, sino en lo que ejecutamos una y otra vez. Cada vez que cumples una decisión, refuerzas la identidad de alguien disciplinado. Cada vez que negocias contigo, refuerzas la identidad contraria. Con el tiempo, esa repetición deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como coherencia interna. Aquí ocurre algo profundo que pocas personas notan. La disciplina ya no necesita fuerza cuando está alineada con tu identidad. No necesitas convencerte, no necesitas motivarte, no necesitas presionarte. Simplemente haces lo que haces. De la misma forma en que no debates cada mañana si debes cepillarte los dientes o no, porque eso no está en discusión. La identidad elimina el debate interno, y cuando no hay debate, no hay desgaste. Esto se observa claramente en atletas de alto rendimiento que llevan años compitiendo al máximo nivel. No entrenan porque estén motivados todos los días, entrenan porque eso es lo que son. No se levantan preguntándose si hoy toca entrenar, se levantan y ejecutan. La disciplina dejó de ser una decisión consciente y se convirtió en una extensión natural de su identidad. El cuerpo puede estar cansado, la mente puede estar pesada, pero la identidad permanece firme. No busques sentirte disciplinado, busca verte como una persona disciplinada. Y esa visión no se construye con palabras, se construye con pruebas. Cada día que cumples te demuestras algo. Cada día que no negocias, refuerzas tu estándar interno. Poco a poco la pregunta deja de ser «tengo ganas» y pasa a ser «¿cómo no lo voy a hacer?». La disciplina deja de doler porque deja de ser ajena. Aplicarlo en tu vida implica un cambio sutil pero definitivo. Deja de decir «estoy intentando ser disciplinado» y empieza a actuar como alguien que ya lo es. No en todo, sino en una sola cosa. Define un estándar claro, firme y repetido. Protege ese estándar, no lo discutas, no lo adaptes, porque cada vez que lo respetas, tu identidad se consolida un poco más. Y cuando la identidad se consolida, la disciplina se vuelve automática. Cuando llegas a este punto, algo se ordena internamente. Ya no estás en lucha contigo mismo. Hay coherencia, hay calma, hay dirección. La disciplina deja de sentirse como una exigencia externa y se convierte en una forma natural de vivir.
no porque seas rígido, sino porque eres claro. Y esa claridad es una de las formas más poderosas de libertad personal. Ahora que la disciplina dejó de ser una acción aislada y se convirtió en identidad, estás listo para cerrar este recorrido, porque cuando carácter, estructura e identidad se alinean, el efecto se siente en todas las áreas de la vida. Capítulo 8. Cuando eres disciplinado, todo se ordena. Llegar hasta aquí no fue casualidad, y tampoco fue fácil. Si estás escuchando este cierre, es porque algo dentro de ti ya decidió dejar de improvisar su vida. La disciplina no apareció como una obligación, apareció como una forma de respeto propio. A lo largo de este libro no aprendiste trucos, frases motivacionales, ni fórmulas mágicas. Aprendiste a crear orden interno, a obedecerte, a construir sistemas y a convertir acciones repetidas en identidad. Eso no es poco. Eso es estructura para toda una vida. La disciplina no te quitó libertad, te la devolvió. Te devolvió la capacidad de decidir sin negociar contigo mismo, de avanzar sin depender del ánimo, de sostener lo que empiezas y de confiar en ti otra vez. Cuando la disciplina se instala, el ruido baja, la mente se ordena, el cuerpo responde y la vida empieza a alinearse. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás desordenado por dentro. No necesitas ser extraordinario, necesitas ser constante. No necesitas cambiarlo todo, necesitas cumplirte en lo esencial. La disciplina no te pide que seas duro, te pide que seas claro. Claro con tus reglas, claro con tus estándares, claro con lo que aceptas y con lo que ya no negocias. Y cuando esa claridad aparece, el camino deja de sentirse pesado. La disciplina deja de doler porque deja de ser ajena, se vuelve parte de ti. Si algo quedó claro en este recorrido es esto: no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor. Mejor un paso sostenido que 100 promesas. Mejor una regla firme que 1000 intenciones. Mejor una identidad clara que una motivación pasajera. La disciplina no cambia un día, cambia una vida. Y ese cambio comienza cuando decides cumplirte, incluso cuando nadie te ve. Antes de cerrar, quiero dejarte un obsequio. No es un discurso, es una invitación. Preparé un video corto en el que te invito a un espacio exclusivo, donde podrás practicar estas enseñanzas de forma diaria, simple y real. Un lugar donde tendrás un mentor de bolsillo que te acompaña, te recuerda lo esencial y te ayuda a sostener lo que ya empezaste. No para llenarte de información, sino para ayudarte a aplicar. Lo mejor es que es gratis. Si este audiolibro te dio claridad, estructura y dirección, ese siguiente paso te dará continuidad. Porque aprender es importante, pero practicar es lo que transforma. Y la disciplina no se fortalece en soledad, se fortalece en repetición consciente. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por invertir este tiempo en ordenarte por dentro. Recuerda esto: no necesitas ser perfecto, necesitas cumplirte. Y cuando te cumples, todo empieza a alinearse.